doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista, que escoge unos temas excelentes para poder ayudar a las personas. ¿Y quién no se ha visto a lo mejor envuelto en alguno de estos problemas que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es el divorcio, y que después del divorcio tenemos que hacer un duelo, ¿no? Para ver cómo resolvemos todos esos impactos que nos han dado. Y después hay que reparar todas esas heridas que nos quedan, porque quedan heridas. Así que ese es el tema en el día de hoy. Doctora, buenos días y ayúdanos, porque de una manera u otra hemos sido tocados por ese fenómeno. Buenos días para todos. Buenos días. Sí, justamente vamos a hablar sobre un tema que atraviesa toda la historia de la humanidad. Tú sabes que ya existía el divorcio en la Roma clásica, el divorcio de tipo civil, si bien no era la misma institución. En la época de Mahoma, los musulmanes tenían divorcio, por ambas partes podían solicitar el divorcio. Y después se estableció una suerte de divorcio civil autorizado, legal, por primera vez como lo conocemos en Francia en 1804. Es decir, que desde que el hombre es hombre, que lo atraviesa esta problemática al unirse con una persona, que a veces termina en separación. En la primera gráfica vemos entonces el título de hoy, que es Divorcio, Duelo y Reparación, porque subsecuente al divorcio debe haber un duelo, pero no debemos parar allí, debe haber una reparación posterior, subsecuente. Pero vamos a ver cuál es ese tipo de reparación. En la segunda gráfica, entonces, ingresamos en los divorcios del divorcio. Bueno, nos divorciamos de muchas cosas. Lo primero es obvio decirlo, de la pareja. ¿Y qué es la pareja? Pues no nos detenemos a pensar esto. La pareja es un ser que se crea con las características de uno y del otro integrante de esa pareja. La pareja en conjunto actúa socialmente en la familia de manera distinta como lo hace de manera individual. La pareja hay que nutrirla, cuidarla, protegerla, pero solamente lo podemos hacer si sabemos que es un ser que nosotros mismos creamos. Antes de crear un hijo, creamos este ser que es la pareja y que necesita atención y protección. Por supuesto, el otro divorcio es el emocional, que a veces surge varios años antes del divorcio legal, porque los dos en conjunto deciden quedarse por razones económicas, continuar con el matrimonio, o uno de los integrantes de la pareja espera, por ejemplo, que los hijos sean grandes o tener una mejor condición económica para que sobrevenga el otro divorcio, que es el legal y el contundente. Hay un divorcio del entorno social compartido, es decir, los amigos, el barrio, la iglesia, los lugares a donde habitualmente vamos. Hay un divorcio de las actividades compartidas con los hijos, que ya no se hacen más, salir los 4 en bicicleta o los 3 en bicicleta, hacer un deporte. Hay un divorcio de la propiedad, lógicamente hay que vender esa propiedad, pero el más importante es el divorcio del hogar, ¿no? De eso que teníamos, de eso que a pesar que nos divorciamos, a pesar de que lo mejor para nosotros en ese momento es el divorcio, sin embargo nos gustaría conservar el hogar. Entonces, todos estos divorcios del divorcio nos llevan inevitablemente a la necesidad de hacer un duelo. El duelo sabemos que tiene dos significados, porque también duelo es el enfrentamiento entre dos contrincantes, ¿verdad? Lo aclaro porque, aunque parece mentira, pero me lo han señalado. Entonces, este duelo tiene características particulares. En esta gráfica vemos el libro de Elizabeth Kubler-Ross, una estupenda psiquiatra vienesa, que tiene este libro titulado en español Sobre la muerte y los moribundos. Ella trabajó con los moribundos mucho y entonces desarrolla este ícono, estos 5 pasos o fases del duelo que se aplican a todo lo demás, se extienden desde el duelo por la pérdida de alguien querido, por la pérdida de la propia vida, hacia todas las otras pérdidas cuantiosas que hay. Es decir, que este es un soporte psicológico muy importante
que es tomado en todos los campos, aceptado, los 5 pasos de Elizabeth Kubler-Ross, que son la negación. El primer paso, yo niego que esto me está pasando. No puede ser que yo me divorcie. No puede ser. ¿Quién es esta persona que está al lado mío? ¿Por qué pasa esto? Luego viene la ira que es el sentimiento profundo de frustración, ¿verdad? De esto que no puedo cambiar, de miedo. Entonces todo esto me despierta la ira. La tercera etapa es la negociación. Quizá si estoy empezando los trámites del divorcio, piensa uno de los integrantes de la pareja, si cambio o si soy un poco como mi pareja quería que fuera, esto no va a suceder. Trato de negociar para no soltar eso, con lo cual nos habíamos identificado. La depresión, cuando me doy cuenta que esto está pasando, cuando realmente ya no tengo otra salida. Esto nos lleva a la última etapa, que es la aceptación, que es aceptar que esto le pasa a todo el mundo y que nos está pasando a nosotros y que, bueno, no podemos más que enfrentarlo. Pero enfrentar esto implica una tercera etapa. Es decir, la aceptación sola no sirve, porque yo puedo quedarme en las etapas de este duelo, en la aceptación, pero prendada, unida todavía a esos recuerdos que son negativos y positivos, que están adentro mío y no me dejan avanzar en la vida. Entonces, la etapa final es sin duda la reparación. Y no se refiere a reparar la pareja, a reparar el matrimonio, a regresar juntos, sino a reparar las cosas dañadas que están dentro de uno. Es decir, los propios sentimientos de amor dañados, transformados en odio, la vida juntos, las cosas buenas que nos proporcionaba la persona, porque acá estamos hablando de un divorcio que no es patológico, no estamos hablando de alguien que se divorcia por abuso emocional o maltrato, estamos hablando de desentendimientos profundos que llevan a esta situación. Pero esa persona siempre tiene algo bueno, ¿verdad? Y entonces esos aspectos realmente tenemos que repararlos a través del reconocimiento y a través de la culpa. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nos casamos, los responsables de armar esa pareja somos los dos integrantes de la misma. Y cuando nos divorciamos decimos la culpa es del otro, la responsabilidad es del otro, yo no tuve nada que ver. En realidad somos responsables de la unión ambos y de la separación ambos. Algo de nosotros tiene que ver con este tema del divorcio, algo del otro tiene que ver. Y entonces hay que reconocer, digamos, la culpa. Hay personas que vienen de familias con una excesiva indulgencia, de personas que siempre se les aprobaron las conductas, no están acostumbrados a reparar ningún daño externo, por lo tanto serán incapaces de identificar sus propios daños internos y no va a haber y no se va a desarrollar este sentimiento de esta necesidad de la reparación que va siempre muy pegada, digamos, a la culpa. Lo decía una gran psiquiatra infantil, Melanie Klein, que habló de las posiciones psicológicas de los niños al nacer, de las dos posiciones. Nos dice que la reparación es un mecanismo de gran importancia para el desarrollo del yo y la adaptación a la realidad. Es decir, que a los niños hay que enseñarles desde que son pequeños a reconocer sus errores y a entender que cuando hacen daño a otro, ese daño hay que repararlo. No solamente para que sean mejores en la sociedad, sino para que también sean capaces de reparar los propios daños internos. Entonces vamos directamente a la gráfica, la próxima, sobre la reparación. Y ahí vemos una hermosa vasija de cerámica. Esta vasija de cerámica se rompió y fue restaurada, reparada, con una técnica muy antigua japonesa que se llama kintsukuroi, reparación con oro o carpintería de oro. También se hace en plata, pero lo más común es hacerlo con oro. ¿Y qué sucede? Que se dieron cuenta en Japón que la pieza tenía más valor y era más vendible posteriormente a la reparación.
la pieza más hermosa por haberse roto. Entonces tiene un diseño y una belleza en esas cicatrices que le dan un mayor valor. Entonces, nosotros nos tenemos que apreciar como somos, rotos y nuevos, únicos y reemplazables y en permanente cambio, y que esas cicatrices que están en nosotros también tienen que ser reparadas con mucho amor y con mucha dedicación y con mucho trabajo psicológico para poder estar orgullosos de ellas, porque ellas nos hacen siempre mucho más fuertes. Pero como vemos en esta metáfora de el arte antiguo, nos hace mucho más valiosos para nosotros mismos. Los voy a dejar con una frase de Ernest Hemingway en la próxima gráfica. El mundo nos rompe a todos y luego algunos se hacen más fuertes en las partes rotas. Entonces pensemos y dejemos esta reflexión que es totalizadora y que nos lleva a salir de los duelos, entrar en la reparación hacia una vida mejor para nosotros. Cualquier persona que esté relacionada con la familia también sufre el impacto, no hay duda ninguna. La doctora mencionó al comienzo de que la iglesia, la familia, los amigos, todo está envuelto en este fenómeno. Por eso es que quiero darle la segunda parte del programa a la doctora para que pueda tratar de, si puede, de todo lo que se ha hablado aquí, hacer una conclusión, ¿no? Y poder ayudar a las personas que están pasando por ese problema en estos momentos. Bueno, yo rescato dos comentarios. Un comentario excelente del doctor Llamo. En efecto, no es un problema económico, sino que el dinero es una herramienta para solventar, para superar, para resolver un problema de tipo emocional que no se puede resolver. A veces queremos que la persona quede con nosotros y entonces es una manera, como indicaba el doctor, de, digamos, forzarla a esa persona. Lo cual es también negativo porque tenemos que soltar. Es muy importante perdonar, soltar y aprender a quererse. Esta es la fórmula. Perdonar se hace si hacemos un buen proceso de reparación. Soltar eso que fue y miremos el futuro. Aprender a quererse. Muchas veces no nos queremos y no nos damos cuenta y entonces insistimos en situaciones, en quedarnos en situaciones que nos hacen sufrir. Y entonces eso es algo que el proceso de reparación facilita si lo hacemos adecuadamente guiados sin duda por un profesional de la salud mental. El otro tema está relacionado, y lo mencionó el doctor Octavio también, sobre la familia. Y luego se unió el doctor Llamo. El tema de la familia, los hijos, digamos. Cuando hay hijos, ¿cómo resolvemos este problema? En principio hay que acudir a una terapia cognitiva conductual, preferentemente una psicoterapia, para divorciarse en paz. Ya no es un tratamiento psicológico para continuar con el matrimonio. Si agotamos esa instancia anterior al divorcio, anterior a la decisión de divorciarse, es para poder divorciarse en paz por los hijos. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que pensar en ese tratamiento, sobre todo cuando son divorcios que están digamos, en absoluto desacuerdo las partes, en donde hay grandes peleas, los hubo siempre, los chicos ya vienen muy contaminados. Y entonces necesitamos también de alguna manera reparar aquello. Pero insisto, este tema de la reparación es de capital importancia y es el nudo de la psicología humana, porque si nosotros no somos capaces de sentir culpa por aquellas cosas que hacemos a los demás, tampoco sentimos culpa por las cosas dañadas que están adentro de uno, ¿verdad? Y en las cuales uno tuvo intervención. Por cuanto la pareja, sin duda, para el éxito o para el fracaso, los responsables son ambos. No existe, digamos, otra salida, digamos. Estas son las dos, digamos, temas, los dos polos en los que se maneja y se juega la pareja, para amarse y para divorciarse. Quería aclarar además que el divorcio, obviamente, a través de la religión no existe. Por ejemplo, el divorcio a través de la religión católica, apostólica, romana, no es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad?
Entonces, y esto existió desde siempre. En Roma también, en distintas religiones que ellos tenían, no existía esta posibilidad de desunión. Vale decir que, bueno, hay muchas cosas que van atravesando el tema este. El año pasado, en el 2020, con la pandemia, se aumentó un 16% el tema de los divorcios. Por eso también es importante hablarlo y actualizarlo. 16% respecto del 2019. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que juntos no funcionaban. Esto es un llamado a que prestemos atención al hecho más importante que existe en nuestra vida, que es casarnos, armar una familia o estar en una pareja. ¿Qué sucede? Vivimos ahora en una época en donde todo lo reemplazamos fácilmente. Cuando las cosas no nos son útiles ya, las reemplazamos. Y somos menos tolerantes ante los defectos de los demás, y se proyecta socialmente una imagen siempre de perfección aspiracional, por eso no podemos sufrir, tenemos que estar divertidos siempre, no podemos hacer los duelos. Es muy importante, sabes que en esta sociedad y en muchas otras existe el divorcio express, es decir, un divorcio rápido, porque también rápidamente nos casamos y rápidamente nos deshacemos esa unión. Cómo hemos desacralizado una institución y una unión tan fundamental para los hijos, ¿verdad? Para nuestra descendencia. Eso también nos tiene que llamar, digamos, la atención. Somos dos seres completamente diferentes, un hombre y una mujer, aunque digamos que somos iguales, no lo somos, no lo somos. Y cuando tú decides que te vas a casar y vas a convivir con una persona que no puede tener las mismas con las mismas aptitudes que tú, porque son dos sexos diferentes. Nunca buscamos una ayuda de una persona que sabe cómo guiarnos a entender esas cosas. Y esperamos al momento del divorcio para buscar una ayuda, pero ya están irreconciliables las diferencias que entonces ya no vale la pena y al final decidimos separarnos. Agregar algo interesante respecto de los comentarios del doctor, y es que hay un mito, y este mito lleva a las parejas a casarse por las razones equivocadas. El mito es que los opuestos se atraen, y entonces me compensa. A mí no me gusta salir y él sí, entonces un poquitito yo salgo para acompañarlo a él. A mí me gusta el cine, a él no. Es decir, ese régimen, las únicas cosas en que la pareja tiene que estar de acuerdo, a veces es en la religión, ¿verdad? Entonces, y tiene que estar, tiene que haber desacuerdos en la pareja, pero tienen que estar siempre unidos por los mismos gustos, tienen que ser parecidos, no pueden ser antagónicos, porque cuando son antagónicos es ahí el problema. Por eso es importante, inclusive con el tema de las religiones, que hay quien se casa, una religión ortodoxa y otra religión que es también extremista ortodoxo, eso trae problemas serios. Ustedes pensarán que no, pero es así. De modo que tenemos que buscar a esa persona que sea lo más parecida a nosotros para poder disfrutar de la vida en conjunto. Porque no se trata de que yo voy a ceder constantemente para tener una pareja feliz. Voy a ceder en muchas cosas, voy a ceder si está enfermo, voy a ceder si tengo que ayudarlo, por supuesto que sí, pero no en el día a día. Cuando uno está joven y enamorado, muchísimas veces esas emociones buenas dominan la mente, pero en el diario de lo que es la realidad de la vida y de una familia, y eso puede ser un conflicto entre Doctora. Sí, bueno, interesante lo del doctor Octavio respecto de la fantasía, ¿verdad? Bueno, él denominaba el enamoramiento de los primeros momentos, y ese enamoramiento impide ver al otro porque psicológicamente estamos proyectando algo que nosotros queremos que sea el otro. Y esto está ayudado por un cóctel de hormonas y de químicos que hacen que estemos muy enamorados, muy ligados a esa persona, sobre todo físicamente, ¿verdad? Es decir, que esta sexualidad que emerge con la primera relación es lo que también nos obnubila mucho y que sabemos que a los 2 o 3 años va descendiendo.
De modo que la importancia de esta proyección. Freud decía que siempre elegimos a la pareja Ya. por lo que la pareja es y nosotros no podemos ser, lo que la pareja fue, lo que la pareja es y nosotros fuimos en algún momento. Y también se elige a la pareja por soporte, Claro. es decir, el padre o la madre, cuando eso, digamos, fracasa, cuando ha fracasado el vínculo con los padres, ¿verdad?, en el hogar. Entonces que hay muchas maneras de relacionarse, pero en todas prevalece esta fantasía. Esto que bueno, él o ella es tan inteligente, hace tantas cosas, yo quisiera hacer eso y entonces no puedo. En lugar de emprender ese viaje personal, de hacerlo él mismo o ella mismo, va con la otra persona de la mano, porque se siente como mejor, apoyado. Y si perdió algo importante en su vida, era un gran profesional, dejó de serlo, se casa con esa persona que lo es, y entonces de alguna manera recupera su pasado, en lugar de luchar para volver a ese pasado. Ya. Es decir, que en todo prevalece la fantasía. Y luego la fantasía se va, cuando se van los químicos del erotismo, la fantasía se va y nos despertamos a la mañana y decimos, ¿a quién es esta persona? ¿Quién es? No la conozco. ¿Por qué? Porque empezamos a conocerla recién ahí. Y no nos gusta lo que vemos. Antes, sencillamente, habíamos puesto encima de ella un disfraz, una máscara. Ahora esa máscara se retira y encontramos a esta persona extraña. Por eso hay mucho que trabajar cuando nos enamoramos de alguien. Es importante saber todas estas cosas para poder empezar una pareja de una manera mucho más inteligente, digamos. Haciendo, por supuesto, emocionalmente, elegimos con las emociones, pero tenemos que hacer prevalecer un poquito la corteza cerebral, un poco lo cognitivo, y decir, bueno, me puede estar pasando que yo estoy encantada con esta persona porque esta persona representa algo que yo no soy. Y entonces, estudiarse uno mismo, y conocerse previamente, y de pronto no casarse de manera rápida, como pasa ahora, ¿no? Los divorcios express son producto de los casamientos express. Que uno tiene que utilizar la vida para aprender y mejorar cada día que pasa. El matrimonio no es blanco y negro, hay una escala de colores ahí. Y yo creo que nosotros tenemos que ir creciendo con el matrimonio. Y yo sí creo que la mujer tiene algo, una habilidad que no tenemos nosotros para poder solidificar el matrimonio. Y quizás las áreas oscuras o grises que tenemos por ahí, irlas cambiando sin darse cuenta uno poco a poco. Y eso funciona. Por eso. Sí, sin duda. Es muy importante el tiempo, el amor que se le dedica a ese ser, que es el primer ser, como decía, que uno crea. Después creamos los hijos, ¿verdad? Pero tiene que estar bien sentado ese ser y bien cómodo. Y es un tercero incluido. Es un tercero incluido. Está la pareja, está el hombre y la mujer, o los integrantes de la pareja, y ese tercero que está ahí, que es la pareja. Y lo que pasa es que no lo vemos. Ahora, sí, en efecto, esto es un tema muy complejo, ¿verdad? Lo que Luis decía es muy importante. Las mujeres tenemos una inteligencia emocional más desarrollada, una mayor intuición, y somos muchas veces, y esto es el tema de varios libros míos, de 2 de mis libros, esta holística de la mujer, esta cosa femenina, de esta cosa cóncava que tiene la mujer de recibir, de poder nutrir, ¿verdad? Mientras que el hombre es convexo, ¿verdad? Pero la mujer es cóncava y recibe, y todo esto que nosotros, el sexo femenino, podemos dar, lamentablemente se está perdiendo. Y al perderse esto en las muy jóvenes, es que vamos perdiendo un aspecto importante, uno de los ladrillitos para seguir construyendo las sociedades del futuro. Y esto, bueno, es nada más que unas cápsulas, como damos siempre los miércoles,
para que la gente piense, para que la gente tome libros que yo sugiero, para que reflexione al respecto. Claro. Es decir, ya sé que esto es mucho más profundo, se puede hacer un programa completo o varios con el tema de la mujer y su responsabilidad, el sostenimiento de la familia. Y te voy a decir, en el sostenimiento del mundo. Uno de mis libros tiene la imagen de una mujer de perfil oscura y su vientre es un mundo, Claro. es un mapa mundi. Doctora, ¿es bueno convivir antes de casarse y establecer la legalidad, el punto civil legal del matrimonio? Es importante convivir previamente si son personas suficientemente maduras desde ya en otros campos de su vida. Sí, es importante antes de legalizar y muy importante antes de tener hijos. Y fíjese, Porque a veces los hijos son daños colaterales de los errores de los padres. Eso- Tenemos sin duda que pensarlo seriamente. Doctora, muchas gracias. Un tema muy interesante. Este programa le haya ayudado a tomar una decisión si está a punto de tomarla. Analícelo, piénselo y digiera bien la situación antes de dar el paso que usted piensa que tiene que dar. Muchas gracias, doctora. Y a ustedes, por ti y a supuesto. ustedes.